Muy bien, ahora sí vamos a orar, colocándole este momento delante de nuestro Dios. Así que oremos. Bendito tú eres grande y poderoso. En esta tarde te alabamos y te glorificamos, Señor. Nos colocamos delante de ti, Señor, para que tú seas guiándonos a través de tu palabra, Señor. Guíanos, bendito Señor. Tómanos de tu mano, Padre Celestial, para que no seamos llevados ni a izquierda ni a derecha, sino que andemos en tu camino, con tu preciosa luz que es tu palabra, Señor. Que este mensaje de hoy sea clavado, bendito Dios, en nuestros corazones y que permita, Señor, dar luz a nuestro entendimiento. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos mirando el libro de Génesis y estamos en el capítulo, entramos al capítulo 11, Así que vamos a leer el capítulo 11, tiene 32 versículos. Vamos a leerlos, vamos a leer todos los 32 versículos para contextualizarnos sobre lo que dice el capítulo 11 del libro de Génesis. Vamos a hacerlo de la misma manera. Yo leo uno y ustedes leen otro, de manera antifonal. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y hagamos un nombre por su espacio sobre la faz de toda la tierra. Descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sara. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sara vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Rue 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 30 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos.
Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca, perdón. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ella de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Eso es. Amén. Ese es el capítulo 11. Ese es el capítulo 11. Hay varias cosas que debemos considerar dentro de este capítulo 11. Un hecho muy importante, bueno, varios hechos muy importantes, pero vamos a ver hasta dónde abarcamos. Es posible que lleguemos solo hasta la parte de la descendencia de Sem. Empecemos entonces a determinar. Capítulo 11 se centra en gran parte en lo que conocemos como la Torre de Babel. Y enseñar sobre la Torre de Babel es un poco complicado, porque ¿qué no se ha dicho de la Torre de Babel? Casi que ya todo está dicho de la Torre de Babel. Entonces lo que vamos a hacer es repasar. ¿Quién no sabe aquí de la Torre de Babel? Todos sabemos de la Torre de Babel. Me lo suponía. Muy bien. Entonces, así las cosas de una vez. Capítulo 11, versículo 1. Don Luis, por favor, leamos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso es. Básicamente es largo, pero complicado el primer versículo. La parte de la Torre de Babel no está ahí. Creo que es un mal diseño. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Parece que continuara, ¿no? Pero no continúa. Miremos a ver qué es lo que nos quiere decir. Dice, toda la tierra tenía una sola lengua. ¿Qué implica? Pues que tenía una sola lengua, ¿sí? Pero además de tener sola lengua, eso garantiza que todas las personas tengan una manera de hablar, garantiza una buena comunicación, ¿sí? Una buena comunicación. De hecho, inclusive las personas que saben otro idioma, a la hora de traducir ese idioma, a veces cuesta. Y de vez en cuando casi que no se puede entender exactamente la idea de que se está diciendo del idioma original, aunque conozcamos las dos lenguas, ¿cierto? Así que, ¿qué garantiza que haya una buena comunicación? Que todos comprendamos las palabras, que todos comprendamos los textos, la lengua en general. Si aún a veces entre nosotros mismos no nos entendemos. ¿Suele suceder? Uno dice una cosa y hay personas que entienden otra. Y aseguran, pero usted me dijo, venga, pero esa no era la intención. Si yo digo, voy a salir hoy de aquí, ¿es lo mismo que dijera, voy a salir? Claro que no. Porque el voy a salir tiene connotación de cualquier momento, cualquier situación, inclusive ahora. Pero decir y aclarar la segunda parte me da mucha más comprensión. Entonces hay dificultad aún en manejando una sola lengua. Entonces, en medio de todo, cuando dice la palabra que todos hablaban una sola lengua, eso garantizaba una buena comunicación. ¿Y por qué creen que el Señor garantizaba una buena comunicación? Quería garantizar una buena comunicación. De hecho, de ahí para atrás, solo se hablaba una sola lengua. ¿Cuál creen? Hebreo. Todos creemos que debe ser el hebreo porque el hebreo es el idioma del pueblo del Señor, ¿sí? En hebreo fueron dados los mandamientos. En hebreo habla y se recita la Torá. Entonces todos creemos que es el hebreo el que se debería haber hablado. Hasta ese momento todos se comprendían porque el Señor quería eso, que todos tuviéramos una identidad
y que todos nos comprendiéramos para seguir un plan trazado por Dios. Un plan trazado por Dios. Además, no se les olvide que en esa época Dios decía directamente y la gente o el pueblo tenía que hacer lo que Dios decía. Con todo y eso, dice, los hombres no se separaron a pesar del mandato del Señor. ¿Mm? ¿Qué dice Génesis 9.1? Acordémonos, ya lo vimos. Génesis 9.1 indica, bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Y llenar la tierra. Pero con todo el lenguaje claro, utilizando las mismas palabras, estas personas no hicieron lo que el Señor quería. Desobedecieron. ¿Por qué creen? ¿Por qué podemos creer o qué podemos creer? ¿Y cuál sería el propósito de que estas personas fueran en contra de la voluntad de Dios? Si la orden era clara, multiplíquese y riéguese por la tierra. ¿Y ellos qué están haciendo? Hasta ahora, dice, tenían entonces toda la tierra y una sola lengua y una misma palabra. Miremos Sofonías 3, 8 y 9. Esperad, me dice Jacob, hasta el día que me levante para buscaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a mis pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jacob, para que me sirvan de común consentimiento. Fíjese que el Señor está diciendo que en aquellos tiempos, Él va a devolver a su pueblo pureza de labios. ¿Eso qué nos querría decir? ¿Qué nos estaría indicando? ¿Qué nos estaría indicando? Dice, por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros. O sea, ahí inmediatamente estamos hablando de un evento futuro, ¿cierto? El día en que el Señor irá a juzgar a su tierra. Porque mi determinación es reunir las naciones. ¿Cuál es la determinación del Señor? Reunir las naciones. ¿Sí? Juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo serán consumidas todas las tierras. Y dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Porque después de este hecho, de aquí en adelante, ya el idioma no va a ser igual. Y cuando se habla de pureza de labios, tiene dos connotaciones. La primera, ¿cuál es? Tiene que ver con el correcto hablar o hablar continuamente sobre el Señor. Cosas santas, ¿sí? Pero la segunda parte tiene que ver con volver a la raíz del idioma original. Del idioma original. Dice, el nombre del Señor para que sirvan de común consentimiento. Y la idea es muy clara en este versículo. Dice, el propósito de volver a las personas que tengan pureza en sus labios es que tengan coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Porque muchos decimos creer en Dios, pero creer en Dios se vuelve algo de labios para afuera. De hecho, la máxima pregunta que uno podría realizar es, ¿quién es Dios? ¿Y cuál sería la respuesta? Aquí todos podríamos tenerla, ¿sí? ¿Quién es Dios? Nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Adón, Hashem. Pero ¿y qué es Dios? ¿Dios lo es todo? Ese es un concepto muy interesante,
porque realmente Dios debería ser todo para nosotros, ¿sí? Pero si uno dice Dios es todo en un ambiente erudito, de pronto le dicen, ¿sabe que sí? Y ellos están pensando en otra cosa, están pensando en un concepto panteísta, donde el aire es Dios, el árbol es Dios, la piedra es Dios, todo es Dios. Entonces nos damos cuenta, el mismo lenguaje, pero muchos pensamos diferentes. Dios es espíritu. Eso nos dice la palabra del Señor. Y los que adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Pero ese espíritu y esa verdad, ¿a qué atribuye? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Luego entonces la verdad se vuelve algo que debemos orar en espíritu, ¿cierto? Pero con la verdad, que es la palabra del Señor. Porque de lo contrario, caemos en nuestros prejuicios, en nuestras maneras de pensar. Y por eso es que hay tantas divisiones cuando se lee la Biblia. Y lo interesante es que les sirvan de común consentimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Para servirle de común consentimiento. Es prácticamente decidir, o más bien, si usted decide seguir a Dios, que lo haga apropiadamente, que lo haga claramente y que esté convencido de que lo está haciendo, ¿Estamos convencidos de seguir al Señor? ¿O hasta ahora estamos meditando? A veces sí y a veces no, según la circunstancia. Viene un día difícil y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué? Y empezamos todo ese proceso de duda. ¿O realmente tenemos un convencimiento claro, tanto espiritual como en nuestra razón? Porque ahí también debemos tenerla clara. Anoche hablábamos un poquito de eso, ¿cierto? Dice común, la palabra común dice propiamente, unido, cada uno, único, unir, uno, una vez, ¿cierto? Entonces tiene que ver con esa unidad de pensamiento y de lógica. Tengo unidad en el modo en que pienso acerca del Señor. ¿Hay coherencia en mi mente cuando hablo del Señor? Si tengo ese común consentimiento para adorar a Dios. Debemos tener claro eso y empezar a meditar. Porque pasa cuando uno está en la abundancia. En la abundancia no se siente nada. Pero ¿cuándo usted va a ser realmente probado? Si sigue a Dios o no sigue a Dios. Con convencimiento. ¿Cuándo? Cuando tengamos una circunstancia donde nos obliguen a negar a Dios. O usted niega a Dios, y después de ese empieza cantidad de cosas que podrían pasar. Y ese va a ser dirigido, adivine por quién. Por el diablo. Porque el diablo conoce cada debilidad de cada uno de nosotros. Porque tiene a sus secuaces detrás de cada uno de nosotros, mirando en qué somos débiles. Así que ahí es donde va a ser un poco complicado o difícil. Volvamos a Génesis. Versículo 2. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esa llanura de Sinar ahora es lo que se conoce como Irak, ¿sí? Es tierra del Medio Oriente, desde luego,
Y ahí fue donde se construyó lo que va a empezar a relatar, la Torre de Babel. Dice, estas eran personas que no querían hacer la voluntad del Eterno. Definitivamente no querían hacer la voluntad del Eterno, porque fueron contrarias a las ordenanzas o al mandato del Señor. ¿Quiénes son estas personas? ¿De quién se está hablando acá? El capítulo 11, ¿de quién habla? Ya llevamos gran parte, ya lo leímos todo, ¿cierto? ¿De quién? De la descendencia, ¿de quién? De Noé. 10:10, miremos, 10:10. Dice el versículo 10 del capítulo 10, muy bien. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Estas son las personas que están desobedeciendo al Señor. Ahora, no se les olvide que en el capítulo 10 veíamos 3 descendencias. 2 que propiamente decidieron seguir al Señor. Y una que definitivamente se ve marcada que se aleja de la voluntad del Señor. Así que estas personas que se ven aquí en el capítulo 11 son los que están con el que se conoció como Nimrod. Hablamos hace 8 días de ello, ¿cierto? Y Nimrod se conoció ¿por qué? ¿Qué hablábamos hace 8 días? Que era un vigoroso cazador, ¿cierto? Que era de personas, sí, inclusive tenía alguna connotación de eso. Que era un gigante, posiblemente uno de los Nefilim, ¿sí? Claro que decíamos hace 8 días eso, porque para construir y conformar ciudades tendría que tener gente que lo hiciera. Y por eso dicen algunos que se constituía como cazador de hombres. ¿Para qué? Para hacerlos esclavizar o para tenerlos esclavizados en relación a las obras que desarrollarían. Ese es Nimrod. Pero también hablamos de Nimrod, que es el primero de los verdaderos apóstatas, ¿no? Que fue el que constituyó, se considera como el padre de todos los cultos paganos, de todos los cultos paganos. Y vamos a determinar por qué. Dice Daniel 1, vamos a Daniel 1. Vamos a mirar, primero estamos mirando que es, allí dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Entonces vamos a ubicar. Ya vimos que Nimrod se ubicó en esa tierra de Sinar y construyó ciudades, ¿cierto? Pero Daniel 1 nos muestra algo interesante que puede ayudarnos con la descripción de Sinar. ¿Qué dice 1 y 2? A ver, Elizabeth. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los que trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, ya tenemos un dato interesante. Dice que Daniel más o menos estuvo por allá por el año del 605, ¿cierto? Más o menos, de 605. Pero nosotros estamos hablando en los primeros años de la creación, o sea, un tiempo cercano a la creación. Eso quiere decir que desde la época de Babel hasta la época de Daniel se constituyó y se conformó el reino de ¿quién? El reino de Babilonia, porque Daniel nos lo está diciendo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí?, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a la tierra de Sinar. ¿Qué quiere decir? Que llegó, venció a Judá y saqueó el templo de Jerusalén. Y llevó los utensilios sagrados del templo, ¿a dónde? A Sinar, que es donde estamos hablando. Pero aquí le trae una condición más de la tierra de Sinar. ¿Qué había en Sinar en la época de Nabucodonosor? Sí, era Babilonia, pero los llevó a Sinar, las cosas de Dios, ¿cierto? Y las colocó en la casa del Dios de Nabucodonosor, ¿cierto? Y dice, y colocó los utensilios en las casas y de tesoros de su Dios. Entonces muestra a un Dios diferente, a un Dios que seguía a Babilonia, a un Dios que seguía a Nabucodonosor, ¿sí? Eso implica la condición, nuevamente en Génesis, ¿están golpeando? No. ¿La condición de qué? La condición que forjó o formó Nimrod en esa época. ¿Cuál era el propósito? Ya se está mirando el propósito de este hombre en la antigüedad. Continuemos. Dice, la tierra de Sinar a la casa de Dios. Y puntualizamos la casa de Dios porque se formula como un lugar de idolatría, de adoración a dioses ajenos, ¿sí? Babilonia siempre ha querido llevar las cosas santas a la idolatría. Yo voy a tener que acomodar un segundito ahí. Permítame, miro algo. Diseño. No entiendo. No, sí está bien. Porque se me está corriendo. No entiendo por qué se está corriendo. Ok. Parece que van a haber algunas corridas de aquí en adelante, me estoy dando cuenta. Listo. Entonces Babilonia siempre ha querido llevar las cosas santas a la idolatría. ¿Qué podemos identificar hoy como Babilonia? Algunos señalan enfáticamente la Iglesia Católica, ¿cierto? Pero fíjese que cuando nosotros también desarrollamos acciones o actividades dentro del cuerpo del Señor, que queremos sacarlas del contexto de la Biblia, también tienden a ser o pueden tender a ser cosas paganas. Así que debemos tener cuidado en cómo utilizamos todas las cosas. Por ejemplo, una menorá. Debemos tener cuidado de cómo utilizar una menorá si la tenemos. Porque son elementos que se constituyen específicos para el ¿qué? Para el templo, ¿cierto? Y tienen un significado especial. No cualquiera podría encender la luz de la menorá. No cualquiera podía encender la luz de la menorá. ¿Sí? ¿Cualquiera podría cargar el arca de Dios? Tampoco cualquiera podría cargar el arca de Dios. Sin embargo, hay gente interesada en desvirtuar las cosas religiosas genuinas que están en la palabra del Señor para volverlos idolatría. Y de eso hemos sufrido nosotros, los que una vez militamos en las filas de la cristiandad, porque hay dentro de las iglesias cristianas, o más bien dentro de las doctrinas cristianas, hay mucho de paganismo, hay mucho de paganismo. Y las cosas sagradas no las queremos seguir. Las cosas que realmente debemos hacer
esas sí no las queremos seguir. Muy bien, continuemos. Versículo 3 de capítulo 11. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces ahí hay varias cosas que me llaman la atención. Lo primero es que este texto ratifica que la voluntad de estos hombres realmente es contraria, volvemos a decir, contraria a la del Eterno. ¿Por qué? Una vez más, si miremos Levítico 14:45, vamos a Levítico 14:45. Dios ordena algo interesante. En este pasaje se da por hecho cómo era que se construían las casas o se utilizaban la construcción dentro del pueblo. Dice Levítico capítulo 14, versículo 45: derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. ¿Ahí de qué está hablando? Levítico 14, ¿de qué está hablando? ¿Cierto? De la lepra. La lepra cuando cae en la casa, ¿cierto? Cuando se contamina una casa o una parte de la casa. Entonces, ¿Dios qué está diciendo? Hay que derribar la casa, pero hay que coger las piedras. Fíjese cómo construían. ¿Cómo construían? Con piedras. Nunca dice con ladrillos. ¿Sí? También dice que utilizaban la mezcla para unirlas, ¿cierto? Y arriba dice que están utilizando el asfalto. ¿Por qué cree que en el desarrollo de la construcción de esta pirámide o de esta estructura se utiliza asfalto? ¿Por qué creen? ¿Qué utilizó Noé para calafatear? Que convertía en asfalto, ¿cierto? Porque el asfalto, ¿qué hace? Impermeabilizar. Entonces algunos dicen que utilizaron asfalto por si de pronto venía una inundación, otro diluvio, porque tenían el propósito claro en sus corazones de desafiar al Señor. Y el asfalto es bueno para impermeabilizar. Pero entonces aquí lo interesante es que para las construcciones dentro del pueblo se utilizaba piedra y se utilizaba mezcla. Nunca se utilizaba esa propiedad de ladrillo cocido, ¿sí? Éxodo 20:25 me muestra otro tipo de ordenanza del Señor. ¿Qué dice Éxodo 20:25? ¿Qué dice, Javier? Si me hicieres sacar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Ok, entonces tiene que ver con eso también. Porque los ladrillos pueden darle forma. Ok, a los ladrillos necesitamos herramientas, necesitamos darle forma, necesitamos hacer una labor allí. Pero los altares para sacrificio o para presentar ofrenda al Señor eran de piedras no labradas, construidas, colocadas unas sobre otras, y allí se hacía la ofrenda o el holocausto. Pero la condición es que si alzaran herramientas sobre él, ese lugar queda ¿qué? Profanado, queda impuro, no apto, no conforme, ¿sí?, a los requerimientos del Señor. Y eso ¿a qué apunta? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la manera en que están construyendo? ¿Qué creen? O que irían a construir, porque ahí en el versículo 3 todavía no empiezan. Dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, el propósito de ellos era que utilizarlos para una construcción, ¿cierto? Pero una construcción que se alejara lo más distante posible de los requerimientos de Dios.
por lo que el propósito indicaba o la acción que iban a desarrollar indicaba. Ya vimos que el Señor ordena construir con piedra y con mezcla, pero también determina cómo es que se deben hacer los altares para Él mismo. Y esto lo vamos a aclarar un poquito aquí. Dice, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces ahí ya se ve un poquito más con claridad la intención de aquellos hombres. Hay varias cosas. Dice, edifiquémonos primero una ciudad. La ciudad implica estar estáticos en un lugar, ubicarnos en un lugar determinado, a manera de retar al Señor. La torre hace las veces de sigurat. ¿Qué es un sigurat? Yo coloqué aquí la definición. Dice, ¿qué propósito tiene que su cúspide llegue al cielo? Porque eso lo está diciendo ahí. Desde luego, no iban a llegar al cielo nunca, ¿no? Sí, porque eran inteligentes y determinaban que al cielo nunca iban a llegar, ¿sí? Pero sí, el propósito tenía que ver con adoración. Y por eso se constituye en un sigurat. ¿Cuál es la definición de sigurat, Laura? La que leemos ahí. Construcción Papi, de origen sumerio y asirio que consiste en una torre piramidal y escalonada de base cuadrada y con terraza, muros inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que culmina en su santuario o templo en la cumbre al que se accede a través de una serie de rampas. O sea, ¿para qué se utiliza? Es un sitio de adoración. ¿Qué sigurat conocen? ¿Las pirámides de Egipto serán sigurat? ¿Qué tal los monumentos de las mezquitas? ¿Las mezquitas? ¿Cuáles mezquitas? Ah, la de los musulmanes. Sí. ¿Qué tal los hallazgos de arqueología de los mayas, aztecas? Todas esas, también hay pirámides allí que se utilizaban para sacrificios. ¿Y por qué llegaron hasta acá? ¿Cómo llegaron hasta acá? La intención y la idea fue tomada de acá, específicamente. Y se construyeron con un propósito especial, y es tocar el cielo, palpar la grandeza y adorar quizás que todos los astros. Todos los astros. Acordémonos que Nimrod estableció el culto al dios fuego, por ende al dios sol, ¿sí? Al dios fuego, él colocaba el fuego como dios. Entonces eso apunta a esto. Por eso el desarrollo de lo que hablábamos ahorita, la intención y la propiedad de que sean ladrillos y no piedras, la intención de que sea mezcla de esa y no sea lo que requiere el Señor, porque se aleja profundamente del propósito del Señor y quieren obtener por sus propios medios, por sus propios logros o acciones, el sentido de adorar a otras deidades. Y como ellos, ¿será que ellos conocían al Señor? Yo creo que tuvieron que haber conocido al Señor, porque son de línea directa, descendientes directos. Es más, de pronto tenían más claridad de muchas cosas que las que hoy tenemos. Es que no cabe allí. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Continuemos. La Torre de Babel era un gran sigurat que no pudo acabarse. Desde luego, no se pudo acabar, porque el Señor intervino en ese momento. Leemos, dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ahí mismo en ese versículo 4.
Eso muestra el deseo de ellos de qué. Ellos buscaban engrandecer su nombre por medio de la adoración de sus dioses o a sus dioses. Y ya colocan algo muy interesante. Dice, venga, como para no perdernos, coloquémonos un nombre. En determinado caso de que nos perdamos por el mundo o seamos esparcidos por el mundo, nos podemos identificar. Pero cuando uno dice nos podemos identificar, ¿qué es lo que está diciendo? Si yo identifico a un pueblo, ¿qué hago para poderlo identificar? ¿Tiene ciertas características? Digamos, ¿comen algo específico? Costumbres, visten de una manera. Uno puede determinar a los ciudadanos de Bogotá y compararlo con los ciudadanos de Barranquilla. ¿Hay diferencia? ¿O no logramos ver la diferencia? Aunque todos seamos colombianos, los bogotanos tenemos una manera de ser y los de la costa tienen otra manera de ser. Aunque hablamos el mismo idioma, los acentos no son los mismos. ¿Cómo habla un pastucito? ¿Cómo habla un costeño? ¿Cómo habla un paisa? ¿Un bogotano? Español, todos hablamos español, pero uno puede determinar de dónde es por el acento, por la manera en cómo. Y el costeño se le dice costeño, y al de paisa, a los paisas de Medellín, de toda esa región, se les dice paisas, a los bogotanos se les dice bogotanos, chacos, rolos. Eso es hacerse un nombre, para que cuando en cualquier lugar les mencionen o les señalen, sepan de dónde vienen. ¿Sí? La idea es que ellos ya sabían lo que les iba a pasar, de todas formas. O sea, no, porque yo creo más esto. Dice Babilonia, puerta, significa puerta de los dioses, pero dejémoslo ahí un poquito. Dice, no, ya nos devolvemos ahí. Mire, también ellos buscaban esto, unificar pensamiento, tierra, economía, religión, pero desde la pluralidad. Porque si vamos y miramos atrásito, en el capítulo 10, cuando dice que, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Pero mire lo que dice, también Ered, Akkad y Calnes en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria, ¿sí? Y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Ranset entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces el propósito del dirigente era establecer ciudades que congregaran para buscar ¿qué? Una sola política, una sola tierra, una sola economía y una sola religión, ¿cierto? Pero desde la pluralidad en concepto religioso, apartado del Señor, porque se ven en toda esa época, ¿cierto? Ok, para allá vamos. Entonces, dice Babilonia, algunos dicen que el significado más genial para Babilonia es puerta de los dioses. Puerta de los dioses. ¿Qué dice Juan 5:44? Ahí lo coloqué. Cris, léalo desde allá. Juan 5:44. ¿Cómo pues vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene de Dios único? Eso es. Y eso es lo que generalmente se estaba buscando. Estaban buscando recibir gloria los unos de los otros, ¿sí? Pero se olvidaban de que realmente la gloria toda debe ser enfocada a nuestro Dios, al único Señor, al único Padre.
Y muchas de las personas hoy en día quieren gloria. Cuando yo digo quiero gloria, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué me entienden por eso? ¿Qué me hago entender? Si yo dijera yo quiero gloria en la tierra, ¿poder? Reconocimiento, ¿sí? Una situación alta. Que cuando digan Rubén Becerra, todo el mundo, ¡wow! La gloria, ¿sí? Algo supremo. Eso es lo que apunta o lo que quería o lo que se quería en ese momento. Así que cuando dice hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, tiene la implicación de llevar ese mensaje y que no perdieran su identidad. De esa pluralidad que se estaba mostrando. El mismo nombre de Babilonia, como ellos lo conciben, lo vamos a ver ahorita más adelante, porque Babilonia siempre, Babel significa confusión, ¿no? Pero Babilonia es puerta de los dioses. Ahora sí, continuemos. Este mensaje aún sigue vivo. Fíjese desde dónde viene, desde qué época viene. Pero este mensaje aún sigue vivo. Y más vivo que cualquiera. Ayer iba para la universidad, ayer, antier. ¿Sí? E iba para la universidad y nuevamente escuché la reunión del grupo de los 7. El grupo de los 7. Dentro del mundo hay muchos grupos, ¿no? Está el grupo de los 20. A ver, Paola, ¿qué grupos hay? Que somos comunicadores, entonces debemos estar al día. El grupo de los 10, el grupo de los 8, el G5. De hecho, la ONU, ¿cierto? Que es la Organización de Naciones Unidas, es un grupo, la OEA. Se dan cuenta que hay muchos grupos donde se reúnen potencias o naciones de manera muy inclusive. Pero este grupo 7 me llama la atención, porque mire, yo saqué esto de Wikipedia. Generalmente no saco nada de Wikipedia, pero mire lo que dice. Se denomina grupo de los 7 o G7 o G-7 a un grupo informal de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es tenido aún por delante a escala global. Este está conformado por, no se ve, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea cuenta con representación política. Entonces, mire los países que están ahí, pero podrían ser cualquier tipo de países. Lo interesante es que son países que se destacan por tener una idea política, por tener gran poder económico y por tener mucho poderío militar. Mucho poderío. La última reunión se comprometieron con el mundo ¿a qué? A mirar la economía del mundo. ¿Cómo 7 se reúnen a mirar la economía del mundo? ¿Sí? Se comprometieron a luchar contra los yihadistas, perdón, los de ISIS, ¿ya? El Estado Islámico mejor. Y se han comprometido con varias cosas que tienen importancia a nivel mundial. Interesante. Mire, dice, los países del G7, a ver, Javier, por favor. Los países del G7 representan más del 64% de la riqueza global. En ese sentido, el G7 puede ser definido como una alianza conformada por un grupo selecto de estados con un posicionamiento estructural similar, resultado de la coincidencia en sus capacidades nacionales, sin barreras ideológicas, con disposición para coordinar sus políticas hacia la consecución de objetivos comunes y la voluntad para establecer algunos medios técnicos de cooperación. Eso es. A grandes rasgos, lo que estamos mirando desde Babilonia, ¿cierto? Desde la gran torre de Babel. Y son autónomos. Tienen el 64% de riqueza global. ¿Ustedes saben qué significa eso?
el poder. Son 7. Son 7. Y tienen el 64% de dinero, de riqueza. Tienen un pensamiento estructural similar. O sea, se pueden perfectamente permear, ¿cierto? Unido. Y tienen, dice, sin barreras ideológicas. Eso quiere decir que están abiertos a cualquier circunstancia. Eso es lo que es el G7. Pero no es el único grupo, ¿cierto? Miremos algo, Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 4. No estoy diciendo que sea específicamente, estoy diciendo algo parecido. Don Luis, leamos Apocalipsis 13, del 1 al 4. Me parece en la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y a sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hasta el 4. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder a su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Interesante, ¿no? No quiero decir que sea este grupo económico, ni este grupo, no. Pero de cierta manera puede ser algo que funcione de esa manera. Así. A ver, en este momento no podría uno decir ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ellos? Teniendo en cuenta minucias como que tienen el 64% del dinero del mundo, como que son poderes militares reconocidos. ¿Estados Unidos sabe qué posición está en armamento? En el primero. En el primero. Ahora, la tecnología de Japón, Francia está liderando, Reino Unido, Alemania tiene experiencia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, algo muy semejante. Definitivamente estas bestias deben ser reinos, ¿cierto? Y mencionábamos en alguno de los estudios, inclusive el reaparecimiento del reino otomano, ¿no? Que tiene una transversalidad de ser musulmán y fue uno de los reinos más grandes o uno de los imperios más grandes conocidos hasta el momento. Y todavía está latente, vive. ¿En dónde? En los musulmanes. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Continuemos. ¿Quién es? Shakira, ¿no? Nuestra cantante colombiana. Ese color está muy mal. Dice, la noticia es del 25/09 del 2015, ¿cierto? Shakira le canta, ¿qué dice ahí? Imagine, ¿no? Pero es Imagine, ¿cierto? Eso, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eso, al Papa en la ONU. ¿Sabemos qué es eso? ¿Cuál canción es esa? Ponle cuidado. Ese texto lo coloqué tal cual porque hay que leerlo. Gabriela, por favor, que es joven y tiene buena vista. No, no es el texto de la canción.
angelical, vestida completamente de blanco y entonando todo un himno como en la imagen de John Lennon. Así se presentó la cantante Shakira a la apertura de la cumbre sobre desarrollo sostenible de la ONU, que se completó con un emocionante discurso de la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai. La artista colombiana entonó la canción ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde minutos antes intervino el Papa Francisco. Vivimos en un mundo en el que muchos que nacen pobres morirán pobres. Nos corresponde decidir si somos la primera sociedad que erradica la pobreza y lleva la justicia y la igualdad a las personas más privadas de derechos en la tierra, dijo la cantante. Nuestros hijos tienen el derecho a la igualdad de oportunidades, a crecer, a ser felices, saludables y a estar seguros, añadió antes de iniciar su actuación. Eso es. Y lo hizo en una ¿qué? En un congreso de la ONU. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué cantar esa canción? Pues yo me puse a mirar la letra de la canción. Y palabras más y palabras menos, hoy tenemos facilidad y es que en YouTube ya está traducido, quién sabe qué también. Pero lo que pude leer en español es que debemos imaginarnos un mundo diferente. Ese mundo no tiene fronteras. ¿Sí? Ese mundo no tiene pobreza. Ese mundo no tiene religión. Un mundo donde no haya cielo y donde no haya infierno. Quiere decir donde podamos hacer lo que queramos. Donde no haya diferencias ideológicas. Donde los acartonados que estudiamos la Biblia no existamos, es lo que está diciendo. ¿Sí? Y muchas otras cosas más, dice. Y yo escuché el ritmo de la canción y es bonito. Uno podría hacer bailarlo así, sí, chévere, ¿cierto? Tiene buen ritmo. Y para los que no sabemos inglés, pues decimos qué maravilla de canción. Pero cuando uno entiende lo que dice y comprende lo que dice la Biblia, dice, lo que está es preparando ¿qué? Fíjense en lo que utiliza la música nuestra colombiana. Utiliza la música para preparar un auditorio para llevar a votación y que digamos sí, todos sí. ¿Sabe cuántas personas supieron de esto? Medio mundo. Y luego el Papa. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Papa? Necesitamos establecer el nuevo orden mundial. ¿Dónde qué? Trabajemos para sostener el medio ambiente. Y todo va qué? Atado. Pero ¿ustedes creen que esta reunión la prepara cualquiera? Cada ficha, cada movimiento, cada intervención es terriblemente meditada. Pero no se queda solo ahí está. En el tema religioso también se pide la unidad. Y él está trabajando fuertemente por lo que se conoce como el ecumenismo. Eso es un legado del Papa anterior, ¿cierto? De Juan Pablo. Entonces, decirle sí al ecumenismo y decirle sí al sincretismo es lo que se está moviendo. Sí a la unidad religiosa, donde levantemos una bandera que se ondea con el amor, la bandera del amor. Con el amor todos nos unimos. Lástima que no esté Luz Adela, que sabe una canción de ochentera muy chévere, que hablaba o cantaba por la unidad mundial. Cantaba Michael Jackson, cantaba todas las estrellas de esa época,
Y todos los de esa época cantábamos con ellos, ay, sí, creemos lo mismo, ¿verdad? Sí. Pues hoy está retomándose aquí, poderosamente. ¿Sí? El nuevo orden mundial está a las puertas. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Palabras más, palabras menos. Globalización. Donde haya una situación que gobierne todo el mundo. Donde todos digamos una sola moneda. Y es que el mundo está cansado. ¿Por qué nosotros hacemos importaciones y exportaciones en dólares? Sometidos a quebrarme porque sube y baja. No hay una economía más irregular que esta. Hice un negocio con el dólar a 1900 y ahora está al borde de los 3000. ¿A cómo está el dólar? Entonces ustedes miren la diferencia en pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, queremos ser liberados de eso. Pero también quiero ser liberado de los límites de los países. ¿Por qué esta guerra tan injusta en Venezuela, donde sacan colombianos? Porque quieren, digámoslo así. ¿O por qué no puedo pasar a uno u otro país? En Europa ya no funciona así. Ya hay una cédula europea que me permite andar por todo ese continente. ¿Se dan cuenta cómo está llegando? Una sola moneda, un solo mundo, sin fronteras. El lío es este: una sola religión. Y ahí es donde están trabajando. Y ahí es donde este personaje es importante. Tiene una buena posición ante la gente. La gente lo quiere. Porque están diciendo que este papa es barato. En lugar de ponerse un anillo de oro, se pone uno de plata. La cruz de él es en madera. Yo no sé qué más es lo que hace. El papamóvil le pone aire más barato. No, mentira, no sé. Pero es la intención que está dando. ¿Sí? Es la situación y todo el mundo lo está queriendo. Ahora, yo no sé cómo duerma él, pero yo creo que duerme en una cama 18 estrellas. Y yo no sé cómo come él, pero yo creo que changua no come. ¿Cierto? Se la ampolla la boca. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿para qué le sirve a él mostrar el anillo de oro? Para nada, por eso lo tiene de plata. Pero en su vida personal, no le conozco, pero me imagino que ahí es donde deberíamos mirar. Si de verdad el trajecito que estaba usando sí es más barato que el del anterior. Entonces hay que tener cuidado con eso. Babel está reorganizándose para ingresar a los últimos tiempos. Este es el mensaje de la Torre de Babel. Hoy. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está, parte del escenario. 13 del 11 al 18, Apocalipsis, 13 del 11 al 18. ¿Qué dice Javier? Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. De esto sí que ha existido especulación terriblemente, ¿cierto? Inclusive hay una iglesia que se marca el 666. 666. Creciendo en gracia se llama. Después vi otra bestia, habla el escritor, el profeta, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Implica poderío, fuerza, todo esto ya lo vimos en la clase de Apocalipsis, ¿cierto? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, ¿quién es? Alguien que se le otorga mucho más poder, mucho más poder. Y esto sí es que es para los últimos tiempos, ¿sí? Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cómo es que yo podría adorar algo diferente a Dios? Sencillo. Ya estamos preparados para eso. ¿Qué son los partidos de fútbol? La gente adora sus equipos. Se matan por sus equipos. ¿Qué son los artistas reconocidos de la música? Cantan y uno ve unas escenas llorando porque está cantando. Es más, cuando llegan al aeropuerto, los tocan y hacen ¡ay! Se ponen a llorar. O sea, ¿lo hemos visto o no lo hemos visto? Betty, que trabaja en el aeropuerto, ¿sí? Cosas de esas, la humanidad está preparada para adorar. Pero diríamos, uy, cuando se muestre entonces la gran estatua y esa estatua hable, pero ¿quién va a adorar eso? Inmediatamente decimos que no. ¿Cuál es el sistema que nos han vendido durante tantos años? Adorar imágenes. Y se arrodillan delante de las imágenes y les piden a las imágenes y les hacen templos en las casas a las imágenes. Ya estamos preparados, ¿sí? Ya estamos preparados para eso. ¿En qué se han vuelto los trabajos? ¿Qué es el trabajo para usted? ¿Cómo concibe el trabajo para usted? ¿Una bendición para otorgársela a mi familia? ¿O realmente es una necesidad sin la cual no puedo vivir? Eso no es un altar. Para aclarar. Porque está en su pared. Los vi por ahí. No se le olvide que el Señor nos da uno discernimiento. ¿Ok? Entonces, ya estamos preparados para eso. Y continúa. Pero hablaba como dragón, o sea, fuerte, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Eso implica que hay una decadencia y luego vuelve y sube. Entonces, esta está preparada para engrandecer la otra, ¿cierto? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El proyecto... No, el HAR. Sabemos lo del proyecto HAR, ¿cierto? Que son hologramas, ¿sí? No, el HAR es el que maneja
Ah, ok, la manipulación de la atmósfera. Ok, la manipulación. El blue, ¿cómo se llama el otro? El blue beam es el de las imágenes. El de las imágenes. Muy bien, entonces está preparado y hoy en día se puede hacer llover inclusive. Dice, y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todos, a todo el que no la adorare. ¿Esto es posible? ¿Será que hoy en nuestros días alguien puede mandar a matar a un pueblo porque no adora una imagen? Mire, las leyes son tan raras que estamos pagando el 4 por mil y ni lo sentimos. Cada que saca uno dinero, 4 por mil. ¿Sí o no? Un impuesto. Pagamos impuestos por las casas donde vivimos cuando ya las hemos comprado o cuando ya se han comprado, pero seguimos pagando impuestos. ¿Sí? El agua que nos tomamos la pagamos. Ya hay impuestos. ¿A quién le gusta que le quiten el 35% de las ganancias cada año? Sin embargo, los empresarios las dan. ¿Y qué decimos? Nada. Pagamos impuesto cuando usamos el teléfono, ¿sabían? Si usted tiene un plan, ¿paga impuesto o no? ¿Cuánto es el impuesto? Como está en el plan no lo sentimos, ¿no? Pero es el 20%, porque el IVA es el 20%. Entonces fíjese que sobre todo estamos ya aceptando y adoptando leyes que damos por sentadas. ¿De qué? Bueno, que es con la huella y eso. Ah, ok, ya vamos para allá porque más adelante nos dice, y hacía que a todo pequeño y grande, rico y pobre, fíjese la descripción tan especial, yo no sé si la notaron, a todos, primero, pequeños, en ese rango, ¿quiénes entran? Y los bajos de estatura, y grandes, en ese rango, ¿quién entra? Los altos y los ancianos. No, mentiras. Habla de niños y de hombres, ¿cierto? Pero también habla de ricos y pobres. Queriendo decir, nadie se sale de esos dos parámetros, ¿sí o no? ¿Quién se sale de esos dos parámetros? Nadie. Libres y esclavos. Libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y de esto sí que ha habido especulación terriblemente. Pero en nuestros días ya no podemos especular. En nuestros días ya es casi una realidad. En Estados Unidos ya todo niño que nace le colocan un chip. Un chip que identifica la parte médica. ¿Sí? Que en los teléfonos que tenemos, localizadores. Ya eso está, mejor dicho, andando. Puede ser cualquier cosa. Las tarjetas con que sacamos dinero ya son chip inteligentes, dice, hasta el cajero se lo recuerda a uno, ¿no? Su tarjeta tiene un chip inteligente y uno, ay no, pues qué maravilla. Debemos preocuparnos cuando eso se introduzca en nuestra mano. Porque el propósito está acá, ¿cierto? Dice, y
que ninguno pudiese comprar ni vender. Ese es el propósito. El propósito de la marca es ese, que ninguno pueda comprar ni vender. En últimas, realizar transacciones comerciales, tiene que ver con la economía, ¿sí? Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ah, pero como yo no compro casi nada, pero ¿cómo recibimos el pago? De hecho, a usted le compran el tiempo, ¿sabía? Trabajar es que le están comprando el tiempo a uno. Tanto que yo decía la otra vez, quien no trabaja el tiempo que requiere, está robando. Entonces compramos y vendemos. ¿Cómo vamos a poder cobrar el sueldito? Ahí apunta a todas las cosas económicas. Detrás de esto está el mismo diablo. Apocalipsis 20:10. 20:10. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice el 20:10? A ver, Luisa Paola, 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el cuarto pastor, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hay que mostrar lo malo, pero también hay que mostrar el final, ¿no? El final. Y el final es este. Todo ese sistema, todos esos líderes, dirigentes, malosos, malandros, van a estar ahí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados, ¿cuándo? ¿Cuándo serán atormentados? Día y noche. Pero además tiene una connotación más interesante, que es por los siglos de los siglos. Y uno diría amén, para que suene religioso, ¿cierto? Para que suene religioso. Sí. Y entonces ahí ya estaremos en plenitud delante de nuestro Dios. Porque con ellos encarcelados, ¿qué lío hay? Ninguno. ¿Sí o no? ¿Creemos esto? Pregunta, ¿por qué creemos esto? Porque está en la Biblia, ¿cierto? Pero la Biblia es un libro inspirado por el Señor que nos da seguridad de lo que está ahí. Nos da seguridad, toda. Hay que leer más Biblia que comentarios. Hay que leer más Biblia que puntos de vista. Porque ahí encontramos la razón. Y ahí es donde aprendemos. Génesis, otra vez volvamos a Génesis. ¿Claros hasta ahí? ¿Sabemos para dónde vamos? ¿Lo estamos sintiendo? Ya lo estamos sintiendo cerca. Ya lo estamos sintiendo cerca. Versículo 5 del capítulo 11. ¿Qué dice Isaac? ¿Qué dice? Y descendió Jacob para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos de los hombres. Eso es. Entonces la palabra descender implica todo eso. ¿Ya? Pero básicamente descender dice ir hacia abajo. Ir hacia abajo. Eso nos muestra que el Señor baja al nivel nuestro. ¿Sí? Se toma el tiempo para ponerse a nuestra estatura y mirar las obras de cerca. No es porque no pueda mirar desde allá, sino porque lo que se está desarrollando es tan malo
que el Señor decide descender. Dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El texto nos hubiera podido referir a que el Señor vio, ¿cierto? El Señor vio, pero habla de descender. Y eso es darle una importancia especial. Como cuando, ¿qué? Adán y Eva pecaron. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor descendía y se paseaba por el jardín. Y llamó a Adán y a Eva. Ahí mismo. Desde luego hubiera podido ser desde su trono, desde su lugar, pero en esas situaciones que son de transformación para el mundo, Él toma cuentas de cerca. Esto va en contra de la teoría de los deístas, ¿no? Dios creó y se fue, dejó. La Biblia nos está diciendo que nos sigue y muy de cerca en cada circunstancia. Dice descender, dice convencionalmente a una región más baja, como la playa, una frontera. También tiene la idea del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice llevar abajo, abatir, apartar, bajar, caer, conducir, correr, dar, dejar, derramar, derribar, desarmar, descendencia, inclusive descender, descolgar, deshacer, despeñar, echar, entrar, fluir, ir, al lado, levantar, llevar, marchar, dice meter, profundidad, quitar, sojuzgar, traer y venir. Esas son las palabras que apuntan a la referencia del Hebreo 33:81. ¿Listos? Y el Señor hizo eso para con nosotros. ¿Qué dice Juan 3:13? ¿Qué dice don Luis? Juan capítulo 3, versículo 13. Algo curioso. Sí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué nos implicaría eso? ¿Qué implicaría? Dice el versículo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es como un juego de palabras, donde dice que Yeshua, ¿cierto? Es el que descendió del cielo, pero también subió, pero además está en el cielo. No sé si la palabra o la interpretación con este versículo podría decirse que el que descendió fue Yeshua a mirar, igual que en el Edén. Descendió a mirar, ¿cierto? Como cuando nosotros vimos, o no vimos, si no sabemos, que Yeshua descendió también a la cruz. Y lo sabemos y lo creemos. También por una situación especial, y es cubrir todo el pecado de la humanidad. ¿Listos? Versículo 6 del Génesis. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora lo que han pensado hacer, ¿cierto? Dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué nos dice ese versículo? Primero, muestra unidad en el desarrollo de sus ideas, ¿cierto? Una voluntad inclinada
obras de maldad o a la obra de maldad. Al estilo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿De qué manera? Esas ciudades, ¿había algo bueno en esa ciudad? ¿Había algo bueno en Sodoma, en Gomorra? ¿Cómo sabemos que no? Por el diálogo que tuvo Abraham, ¿cierto? El único bueno era Lot. ¿Cómo? El único bueno era Lot, pero se tuvo que ir. Se dice y se entiende por el comentario ya en el versículo del Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Ya? Pero de resto, solo maldad. De esa manera se estaba gestando esa idea de construir y adorar otros dioses en esta nueva generación de hombres. Dice aquí, el pueblo es uno, una voluntad inclinada a las obras de maldad. Ahora ustedes saben por la historia que Babilonia, ¿cómo era? ¿Cómo era la ciudad de Babilonia? Llena de esplendor, rica en gran manera, ¿sí? Su estructura y su poderío afloraba por todos lados. Era un imperio. Dicen que era preciosa. Y ahí está una laminilla. Ahora dice el Salmo 2, 1 al 4. ¿Qué dice? Salmo. ¿Qué dice, Javier? Salmo 2, del 1 al 4. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Eso es lo que estaba pasando. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque fíjese que es bien claro el Salmo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué es pensar vanamente? En bobadas, dice Javier. ¿Sí? Son cosas que no nos llevan a ninguna construcción en nuestras vidas. ¿Ya? Pensamos, de 2 huevos, ¿cuántas gallinas salen? Pero luego primero no eran pollos. Esas son cosas vanas. ¿Qué edifican? O sea, ¿qué edifican, cierto? Es el ejemplo, yo lo pongo, claro. ¿De qué color podré yo sacar el vestido que voy a hacer de la lana de la oveja? Cosas que son, inclusive, ¿qué me pongo mañana? ¿Será que eso es vano? ¿Será que eso es vano o no? Es planificación. ¿Qué me voy a poner mañana? ¿Ah? Abren el closet, todo lleno de ropa, y digo: oiga, no tengo nada que ponerme. ¿Sí? Y no tengo nada que ponerme, obedece a qué? A que de pronto las medias no me salen con el vestido. ¿Sí? Ya. Esto no me gusta. ¿Qué pasaría si tuviéramos un solo vestido y 2 camisas? ¿Qué pasaría? Nuestra vida sería más fácil, ¿no? Porque usted se quita la camisa y la lava, y al otro día se pone la que está seca. El vestido se lo cambia, entonces se quita esto y se pone un saquito, pero el pantalón queda. Bueno, la ventaja es que siempre andaría con el vestido. Entonces eso se vuelve cosa vana. De hecho, esta charla es vana. ¿O no? Ok, este pedacito de la charla. Y dice:
y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Pero consultan unidos ¿para qué? Fíjese que hay reunión de sabios, reunión de dirigentes, de poderes, ¿cierto? Para solo una cosa, contra el Señor. Consultan contra el Señor y contra su ungido, diciendo, o sea, ¿contra quién? Increíble que en el Salmo capítulo 2 esté hablando del Padre y de su ungido. Increíble que leemos Antiguo Testamento y hay todavía gente que no cree en el ungido, ¿cierto? Increíble que este salmo relaciona al Señor y a su ungido, y hay quienes solos le dan la autoridad al Hijo. ¿Es claro lo que digo? Padre e Hijo tienen importancia, pero en posición el Padre, ¿o no? Porque aún Yeshua cuando enseña a orar, ¿qué dice? Cuando ores, hacedlo de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Se dan cuenta que el mismo Yeshua da la posición o la jerarquía? Sin embargo, nos han enseñado que solo Jesús, solo Jesús. Y espero que me entiendan cuando digo solo Jesús, porque ya hoy sabemos que es Yeshua y creemos que es el ungido, pero también tenemos la posición y le damos la posición al Padre. Dice, rompamos sus ligaduras, porque eso es lo que vemos, o eso es lo que se percibe en el mundo, que Dios ata, ¿sí? Que Dios no da libertad, que Dios prohíbe pensar. ¿Qué creen? ¿Que es verdad o es mentira? ¿Dios prohíbe pensar? Vamos a aclararlo porque veo caras como que sí y otras como que no. El que prohíbe pensar es el pastor, es el cura, porque dice aquí hacemos esto y hacemos esto es lo que él hace, no lo que está en la Biblia. Pero como decíamos anoche, somos íntegros, cuerpo, alma y razón. Y Dios no nos va a dar la razón para prohibirnos pensar. Él nos da la razón para lo que dijimos al comienzo de esta enseñanza, para que cuando usted decida, lo haga con razón, ¿cierto? Lo haga apropiadamente y decide seguir a su Señor. Pero si decide también dejarlo, también es producto de la razón. Luego entonces no tendrá excusa, porque ya tuvimos el tiempo para pensar sobre si seguimos o no seguimos al Rey de Reyes. Y echemos de nosotros sus cuerdas, soltemos todas las ligaduras. Que no haya atadura absoluta entre Dios, su ungido y nosotros. Prefiero creer en las estrellas, porque son más reales, las veo. Increíble. Es lo que está diciendo la gente afuera. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esa es la gran conclusión. ¿Cuándo será la mejor risa del Señor? Cuando nos diga, yo les dije. Ustedes no me buscaron. Y todos tuvieron una Biblia en la casa, porque yo creo que en todas las casas hay una Biblia. Por lo menos en las de este lado. No sé si por allá en Siria. Entonces tengamos muy presente eso. Nada les hará desistir, dice el versículo.
Eso es directamente, habla de que van para adelante y no hay nada más que hacer. Cuando el Señor dice nada les hará desistir, ¿ustedes creen que el Señor lo dice solo por una palabra suelta? Teniendo en cuenta de que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, es algo que ya sabía el Señor. Lo van a hacer y lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Eso implica sin posibilidad de arrepentirse, realmente. No se iban a arrepentir de su obra, ¿sí? Sino que iban a construir esa gran torre. Versículos 7 y 8. ¿Qué hora es? Versículos 7 y 8 de Génesis. Léalo, Betty, 7 y 8. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Eso es. Mire que hay algo interesante y diferente entre el versículo 7 y el versículo 5. ¿Qué notan? En el versículo 1 dice, y el Señor, Jehová, descendió. Pero aquí, ya habiendo reconocido la magnitud, ¿cierto? Dice, ahora pues descendamos. ¿Quiénes? La palabra mínimo reconoce dos, porque hay pluralidad, ¿cierto? Entonces, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces es una pluralidad. Y nosotros decimos, mire, ahí está la plenitud del Ser Supremo, ¿sí? Tomando una decisión, como cuando dijo, hagamos, ¿cierto? Entonces viene que hay momentos en que el Señor está ahí en plena. Esta es una de esas. Y dice el versículo 8, así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El confundir las lenguas es un acto de misericordia de parte del Señor. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque si no hubiera confundido las lenguas, ¿qué habría pasado? No, lo más posible es que el Señor mismo los hubiera acabado. Por la intención y la ¿qué? Y la fuerza con que lo estaban haciendo. La idea con que lo estaban haciendo. Ahora, no se le olvide que en capítulos anteriores el Señor dijo, no voy a destruir el mundo con agua, pero tampoco dijo, no voy a destruir una ciudad. Y esta era una ciudad. Así que podría tener la misma sentencia que tuvieron ciudades más adelante. Ya mencionamos Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? Entonces fue un acto de misericordia para que cesaran de su obra y pudieran reflexionar. Porque el Señor permite eso, que el hombre reflexione. Ahora dice, la intención de la torre era establecer un centro de adoración y esparcirlo por sus ciudades y el mundo, según ya vimos el versículo 4, ¿cierto? Dijeron, veamos, ¿cierto? Vamos y edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces esa es la intención. De esta manera nacieron los idiomas y hoy se conocen alrededor de 3.000 idiomas. Un dato curioso, ¿sí saben que la teoría de la evolución no puede determinar cómo es que nacieron los idiomas? Pero nosotros sí. Porque ellos dicen que salieron y crecieron y siguieron, ¿cierto? Pero los idiomas de tanta variedad, ¿cómo? Si son una misma evolución.
En cambio nosotros sí decimos, vea, los idiomas salieron de acá, porque el mismo Señor confundió las lenguas. ¿Sí? Punto para la creación. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Braulio. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, que allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció en la faz de toda la tierra. Eso es. Entonces ahí se ve el nombre de Babel, ¿no? Dice Babel, y la definición que tenemos dice unida mediante un juego de palabras con un verbo hebreo que significa confundir, que habíamos dicho. Aunque los babilonios prefieren usar el significado que le era más aceptable. Puerta de Dios. Puerta de Dios. Y fíjense que los que la nombran así son ellos, los mismos babilonios. Entonces eso demuestra mucho más la intención de la edificación. La intención de la edificación. Algunos han dicho que hasta era una plataforma para los extraterrestres, en que se iban a comunicar, y bueno, hay cantidad de cosas que se dice sobre eso. Si era una plataforma, ahí sí, como dicen, arras, no se pudo terminar. No sé, señora. Como habíamos dicho que los latinos estuvieron ahí con Creía y se puede decir que fue una idea transmitida. Yo creo que de pronto sí. A quien se determina como el desarrollador de eso es Nimrod, ¿cierto? Pero seguramente sí. No está comprobado, pero seguramente sí. Entonces, eso es. Ahí está. ¿Qué es esa foto? Casa San Pedro, ¿Qué ven ahí? capítulo, Casa de San Pedro. ¿Cierto? Y la plaza, y en la mitad. No obelisco. Sobre eso sí hay cantidad de cosas que se dicen. Dicen que desde que es la representación del órgano reproductor masculino, penetrando al órgano femenino, porque cuando se ve desde las alturas está en la mitad, hasta la interpretación, ¿cierto?, de la Torre de Babel. Ahora, determinen ustedes lo que hay en el Vaticano. ¿Qué hay en el Vaticano? La idolatría. Plata, dinero, ¿sí o no? Mucho dinero. Pero también hay cosas como estas. Muchos monumentos que transmiten demonios, ¿cierto? Referencian demonios, ¿sí? Y ahí abajo está el trono del Papa y con sus... Entonces ellos dicen que es una escultura muy buena, pero la verdad se ve muy fea. Se ven como ánimas perdidas, ¿cierto? Dirigidas por otra cosa más rara. De blanco. ¿Ah? Y muchas de esas cosas que realmente apuntan a cosas demoníacas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hay de Nimrod? ¿Qué se sabe? Lo mató sin Gobernador. ¿Dónde quedó? Hay teorías, ¿no? En el sol. Una tradición sugiere que a Nimrod lo mató un animal salvaje. Ese fue Atamos, acuérdense. ¿Ya? Entonces que un animal lo cogió y lo mató. Esa es una de las teorías. Otra dice que Sem lo mató por hacer que la gente adorara a Baal.
Luego descuartizó el cadáver y repartió sus pedazos para desalentar a los otros idólatras. Pero esa mujer, ¿quién es? ¿Cierto? Recolectó los pedazos y los unió, y luego proclamó que había vuelto a vivir, pero que se había convertido en un dios. Otra manera y otra leyenda. Pero no son las únicas, hay otra también. Dice que menciona que Nimrod, que está en el libro de Sher 27:7, no sé cuál es, no conozco, que atribuye su muerte a Esaú, nieto de Abraham, ¿cierto? Quien supuestamente lo decapitó. Estas son teorías por fuera de la Biblia, sacadas de comentario, ¿sí? Algo sí es cierto, y es que se murió. Y es que se murió. De pronto me gusta la idea de que Sem fue el que lo mató, ¿cierto? Por el celo que tenía en relación al Señor. Y porque es generalmente contemporáneo, no han pasado muchas generaciones, contrario a lo de Esaú. Esaú ya pasan muchas generaciones. De hecho, de ahí en adelante, miren, Génesis del 10 al 29, 11 del 10 al 26, perdón. ¿Qué dice Javier? Léalo, por favor. Y apenas. ¿Qué dice? Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Hasta el 26, ¿no? ¿Qué muestra eso? La descendencia de Sem. Solo hay una diferencia en el versículo 17, dice, vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas, ¿cierto? Y de ahí Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, ¿cierto? En el capítulo 10:25, ¿qué dice Javier? Sigue por otra línea la descendencia. Y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. ¿Y el siguiente qué sigue? El siguiente... Y Joctán engendró a Almodad, Seled, Arsamabet y Gerá. Ok, entonces fíjese que hasta ahí queda. Pero aquí nos muestra de Peleg para adelante, ¿sí? Porque es la línea que llega a Taré. Entonces hay algo interesante. Ahí ya entra en escena, ¿quién? Abraham, ¿cierto? Y dice que hay 10 generaciones. Está Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, Abraham, ¿cierto? 10 generaciones. 10 generaciones. Igual que hubo 10 generaciones en donde hasta Noé, ¿no? Hasta Noé. Entonces fíjese el Señor cómo marca sus preceptos. Ahora, estos nombres significan algo, pero no necesariamente una frase, aunque podría ser una frase, ¿sí? El primero es, ya sabemos, Sem es nombre o honor, ¿sí? El segundo significa extranjero.
El tercero significa lanza, pero también puede ser retoño o una rama. Ya sabemos que Eber significa ¿qué? Cruzar o cruzado, ¿cierto? Pelec, terremoto, por lo que nos dice la misma Biblia. Reú, amigo. Zarcillo. Luego Nacor, roncar o nariz. Más de uno es Nacor acá. ¿Sí o no? ¿Ya? Tare no tiene significado, ¿cierto? No tiene significado, pero el significado se le da porque Tare es el nombre del patriarca, pero también se identifica como un lugar, entonces se le da el significado del lugar. Y está Abraham, que es padre de, señora. Es que aquí en la región, allá abajito, donde dice Pele, dice que significa división. División o terremoto. ¿Se acuerda que hace 8 días lo veíamos? División o terremoto. Y decía que ¿por qué? Ok, decíamos que era por eso. Entonces también tendría la connotación de división o terremoto. Ahora, no, traté de formar una frase, pero no sale muy bien, a no ser que la cojamos de atrás para adelante. Traten de hacer una frase de atrás para adelante. ¿Qué tiene que ver un zarcillo en una nariz? Es un presente para una esposa. ¿Sí o no? Lo que tenían es que se quitaron Un obsequio para una esposa. El padre de multitudes, ¿cierto? Más que obsequio era la forma en que se comprometía a hacer el anillo de compromiso. Ok, el padre de multitudes tiene un lugar, ¿cierto? Donde colocará un zarcillo en la nariz de un amigo, ¿cierto? Y algo de movimiento que no me cuadra la frase, ¿cierto? Que tendrá que cruzar para poder retoñar en un campo extranjero por medio del nombre. Es una idea loca, muy loca. Dice el rabino, muy loca, muy loca. Lo que sí es cierto es que nada hay colocado al azar dentro de la palabra del Señor. Entonces hay un significado especial y cada uno de esos nombres tiene algo especial, ¿sí? De entrada, el número 10 determina que las 10 tribus, ¿cierto? Las 10 tribus de Israel que serán esparcidas por las naciones y que se consolidan en el patriarca Abraham, ¿cierto? Dice, las 10 tribus se regocijarán al ser llamadas hijas de Abraham, es verdad, ¿cierto? Las 10 que son las que no tienen identidad, porque las 2 tienen identidad, ¿sí? ¿Me hago entender? Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Cerremos nuestras Biblias y vamos a orar. Padre poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque cada vez nos enseña cosas, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, porque siempre colocas allí, bendito Dios, cosas en las cuales debemos meditar, Señor, pero también debemos estar prestos, Padre Celestial, para atender. Ayuda a que nuestros corazones, Señor, no se vuelvan soberbios delante de tus cosas, Señor. Ayúdanos a amar, bendito Dios, tu santa palabra y tus preceptos, Señor, tus leyes y todo lo que tú representas, Dios de la gloria. Porque si te amamos, bendito Dios, tú te agradarás, Señor, y en el postrer tiempo, Señor, seremos o estaremos contigo, Rey de la gloria. Te pedimos, Señor, que coloques estos momentos delante tuyo, Rey de la gloria, para que seas tú
dirigiendo nuestras vidas, porque realmente lo necesitamos, bendito Dios. Mira a todas las personas, Señor, que una vez han palpado las cosas tuyas, bendito celestial, y que no han vuelto, Señor, o que han desistido, Señor, de tus palabras, bendito Dios de la gloria. Pido que nos acompañes, bendito celestial, y que nos des firmeza en nuestro corazón en relación a tus cosas. Te alabo y te glorifico en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.